Hola, hola Laura, Hola, buenos días, buenas tardes, buenas ¿cómo noches. están? ¿Tú viste esa película que se llama The Truman Show? ¿Te Sí, acuerdas que decía algo así? Él saludaba y decía como que buenos días, buenas tardes, buenas noches, como que según él era un poco por allí el saludo que hacía con Jim Carrey. Mira, estamos aquí en una disyuntiva política o en una coyuntura política particular, al menos de mi lado. Y bueno, además la política siempre es un tema del día a día, ¿no? sí, bueno, yo creo que de la de todos, ¿no? Y Ujú. más, como tú sabes que siempre me interesa mucho la realidad del otro lado del charco, creo que en el fondo a todos los demócratas nos debe preocupar Venezuela y más, como hemos dicho alguna vez, si pensamos que por las circunstancias, como decía Enrique Juliana, que es un periodista muy famoso, subdirector de un periódico de aquí de La Vanguardia, Venezuela se ha convertido casi en una provincia más de nuestro país, porque al venirse el presidente electo Mundo González a vivir aquí ha hecho que mucho el foco se ponga ahí, tanto para las comparativas de un lado como de otro, como para que sea el epicentro de todos los movimientos que él hace y siempre esté presente España y todos los venezolanos que viven aquí. Y creo que eso ha hecho todavía más que la cuestión venezolana se haya convertido en una cuestión casi nacional. Sí, y eso en los últimos, yo diría los últimos 10 años, ha estado marcado por un apoyo constante de ciertas figuras políticas de España hacia la situación con Venezuela, ¿no? Uno de ellos es el expresidente Rodríguez Zapatero, por ejemplo. Y en mi caso, yo resiento mucho porque varias veces a lo interno te he dicho que yo tengo un divorcio de mi país en este momento. Estoy como en un divorcio porque además de sufrirla o de padecerla en cuanto a las situaciones, yo quizás vaya el día de hoy a decir algunas cosas polémicas, algunas cosas como dicen acá, ¿no? De mojarme un poco en cuanto a lo que hay que conversar. Lo hago además con toda responsabilidad, asumiendo yo mis palabras. Yo conozco la política venezolana bastante en profundidad porque me formé en una universidad pública que cuando yo empecé a estudiar me interesé por la política y empecé a hacer política dentro de la universidad. Y en ese momento yo creía que hacer política en la Universidad Central de Venezuela, que fue la primera universidad donde estudié, donde egresé, donde saqué mi primera carrera, Hiciste biblioteco. bibliotecología, que acá la conocen como ciencias de la información, en una carrera gerencial y todo eso, pero además una carrera que me permitió a mí hacer cosas culturales y cosas políticas, ser el presidente del centro de estudiantes de mi escuela, ser consejero de facultad, por ejemplo. Y yo cuando arranqué en esa movida política, yo creía que era como cuando uno estaba en el colegio, no sé si acá se estila, pero en mi colegio, cuando yo estudiaba, de niño, siempre existía una cosa que se llamaba el semanero, alguien que estaba como responsable de ciertas cosas del aula y te daban como esas responsabilidades. Yo pensaba que era una cosa más idealista y más de reivindicativo y más simple, un poco más interno de la universidad, pero resulta que no, la universidad es un reflejo del país y la política que se hace en la Universidad Central de Venezuela es como la política al nivel nacional. Los partidos políticos están dentro de la universidad, los partidos políticos financiaban grupos de estudiantes o centros de estudiantes. De allí, contemporáneos conmigo, en el momento en el que yo estudiaba, había gente como quien hoy por hoy es el gobernador de un estado allá, que es del gobierno, o hay ciertos líderes de oposición que ya no están en el país, que estudiaban también en otras carreras. Entonces, conozco bastante a quienes están actualmente en la dinámica política y también de la política de mi país, porque me metí y por 3 años lo trabajé, pero no lo aguanté. No, realmente no soporté la política en mi país. No sé si es una cosa que a lo mejor en general es así, pero lo que pasa hoy en día pienso yo, consecuencia de todas esas cosas que me molestaban a mí, es lo que siento desde mis 20, 22 años
ahora esas cosas que yo veía y que me molestaban y que me alejaban, esas van creando para mí como resultado, como consecuencia, estos momentos en el que, bueno, se atornilló un grupo político, se dispersó, se distorsionó lo que es la oposición. Entonces hay una oposición hecha a medida de quien gobierna y hay una oposición que no está allí en el país, y hay una opositora que se mantiene en el país pero que entonces no sabemos si está o no está, o cuándo está o si está, por el tema de que la pueden perseguir o la pueden meter presa, ¿sabes? Toda esta cantidad de cosas que es como en resumen la semana pasada o el viernes la famosa toma de posesión, ¿no? O usurpación, diríamos bien. Ah, Toma de posesión o usurpación, a mí. bueno, ya, por ejemplo, yo como he estado distanciado y quizás tú me puedas aclarar más en esto, una de las cosas o de los titulares que salieron ya al día siguiente o a las horas siguientes, es como que se había consumado un golpe de Estado, y una actitud de dictador de Nicolás Maduro. Y yo lo entiendo, lo leo, lo entiendo a lo que se refieren, pero en la distancia me surgen preguntas de cómo realmente puede ser, cómo se puede hacer valer ese titular sin dejar de ser simplemente un titular. Porque yo le puedo decir a la persona que está a mi lado, ladrón, puede salir el titular de ladrón, pero ¿dónde? O sea, ¿qué? Desde la política, tú que creo no, estoy totalmente seguro, sabes muchísimo más que yo, ¿qué lo hace un dictador? A ver, yo creo que la diferencia hasta ahora es que no ha podido, o sea, la comunidad internacional le dio el espacio y el tiempo para que demostrara con hechos que sí lo había votado el pueblo y pudiera ser democrático, entre comillas, pero ese tiempo y ese espacio él no lo ha utilizado para mostrar ni las actas ni nada que muestre que realmente él ganó las elecciones. Entonces, frente a la nada, hay otras personas que sí lo muestran y lo demuestran, y toda la comunidad internacional apoya eso ante la falta de evidencias del contrario. Entonces, digamos que el silencio administrativo, cuando hay silencio, es positivo, ¿no? Pues yo creo que es un poco ese paralelismo que ha hecho la comunidad internacional, porque de hecho en un inicio ya sabes que había muchas reservas. En España, por ejemplo, Sí. De no denominarlo presidente hasta que no hubieran pruebas. Pero si uno presenta pruebas y el otro no, y se autoproclama y le piden que lo muestre y lo demuestre y no lo hace, pues ya han llegado a un punto. Tú figúrate que únicamente su amigo, creo que se llama Daniel Ortega, de Nicaragua, y Díaz-Canel, el presidente de Cuba, creo recordar, fueron los únicos, y algunos más que no recuerdo. Sí, algún representante de Colombia creo que fue. Los que lo acompañaron. Quiero decir, eso ya te da una muestra en la sala más pequeña de Miraflores. Sí. Quiero decir, es algo como poco chocante, ¿no? Yo Claro. decía que una imagen vale más que 1000 palabras. No sé si la palabra dictador se ajusta o no. Para mí, dictador es el que entra en el poder sin demostrar que ha ganado unas elecciones. Por lo tanto, si lo miramos desde un punto de vista lingüístico y realista, y quizás como lo veo yo, desde una democracia, sí sería así. Quizás como venezolano es demasiado duro o es como mucho más compleja la realidad y es muy difícil ponerle ese nombre. Por eso siempre hay que tratar de ser respetuoso. Lo que sí que es cierto es que creo que desde luego no ha sido como las anteriores veces. Sí. Aquí ya hay una fricción, está claro que existe una fricción que antes no existía en lo que a Venezuela se refiere, por cómo se han dado las cosas. ¿Cómo acabará o cómo no? No lo sé. Yo ahí también me gustaría apuntar una cosa que, si bien la escuché de alguien bastante alejada de la política, pero una venezolana que valoro mucho como actriz y me gustó mucho lo que dijo una vez,
que fue Catherine Flop, que Ujú. decía que la gran riqueza de Venezuela, tanto a nivel monetario, por el petróleo, como por la riqueza de la naturaleza que tenía y lo potente que era, fue durante muchos años su gran fortaleza y después, a lo largo del tiempo, se ha convertido en su gran debilidad, porque eso ha hecho que el petróleo sea el amo y que nadie se atreva como a Irle en contra, pues. irle en contra, porque todos dependemos en cierta forma del petróleo, ¿no? Y por lo menos yo creo que da que pensar. Sí. Más allá de la autodeterminación, por supuesto, de cada estado, ¿no? Que no estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas, digamos, más profundas. Porque también es difícil que se dé una unidad tan fuerte como se ha dado en esta ocasión, que no se ha dado en otras. Sí. Aunque podamos o no sospechar que era similar otras veces, pero en otras ocasiones no se ha dado una voz tan unitaria en contra de algo como esta vez, tan visible, ¿no? Por lo menos. Sí. Entonces yo creo que puede tener que ver también con eso y con que la sociedad ha cambiado, y también creo que tiene mucho que ver, ahí tú puedes hablar más que yo, pero creo que tiene mucho que ver la fuerza y la modulación que está adquiriendo la población venezolana en el mundo. Es decir, como es una diáspora tan grande, están tomando puestos de poder, o por lo menos de voz, en diferentes entidades, y su voz se escucha, porque es necesaria para la modulación muchas veces de su propio país y del continente, o de países de alrededor que no quieren verse reflejados ahí, y entonces se adhieren a partidos políticos, en este caso de España, y hacen que su voz tome forma, y hace que eso tenga un eco diferente que quizás antes no tenía tanto, porque la diáspora no era tanto, o porque no les había dado tiempo a ocupar espacios públicos donde tener voz. Sí, fíjate que pensando en esto que dices, yo recuerdo que en mi país se usa mucho una expresión, todo el mundo, no sé si es un juicio genérico que la gente suele usar, no, todo el mundo le gustó, y cuando un individuo dice todo el mundo, se refiere es a su entorno, a 5 personas que se consiguió, sea en diversos lugares, el mercado, la casa, el trabajo y algún lugar más, y que le hablen sobre el tema, ya le da como una estadística mental de que todo el mundo cree o es, o hace, o piensa, o pasó esto o aquello. Entonces, yo procurando tratar de ser lo más objetivo posible, sin poder lograrlo, en verdad, porque la muestra es muy pequeña y porque a la larga somos sujetos, no somos objetos, es difícil ser objetivo, y uno siempre va a tener una ligera subjetividad. Cada vez que había una elección presidencial, yo hacía una encuesta de este tipo, de todo el mundo, todo el mundo, ¿no? De mi mundo interno. De, oye, ¿cómo ves tú las elecciones? Y decantaba por allí más o menos cómo iba a quedar el resultado. Y casi siempre el chavismo ganaba 6-4. 6-4, lo más reñido estaba 5-5, pero siempre era 6-4, 5-5, 6-4, 5-4. Esta vez, volví, como siempre lo hago cada vez que vienen las elecciones, hice mi consulta en diversos tipos de gente. A distancia, además. A distancia, a ver, ¿sabes? Familiares, amigos, profesionales, alguien un taxista o alguien, ¿sabes? Con la que pudiese hablar. Y el resultado fue 9-1 en contra del chavismo. Y eso nunca había pasado. Y yo dije, 9-1. O sea, que una sola persona que siempre ha estado durante todos esos procesos, que además es un familiar, yo decía que nadie más esté, que además van a votar, pues, que iban a votar. Y además lo dicen, que sí, yo te muestra, claro, sí, porque sí. por más que sea tu entorno, al final lo dicen. Con lo cual es que está muy generalizado y es como la tendencia. Entonces, esta vez no pasó. Y ese fue el resultado, 9-1 en contra del chavismo. Y yo dije, wow, ¿será que pasa algo distinto? Y no pasó nada distinto. Pasó lo de siempre. Sin embargo, ha sido distinto porque todo esto que hemos hablado, todo este tiempo, de hecho, la misma juramentación, entre comillas,
normalmente se hacía en la asamblea, en la principal, la asamblea nacional, lo que era el Congreso en el pasado. Hoy en día fue en un salón, una cosa muy como de una junta de condominio, salvando las distancias, ¿sabes? Porque claro, estos mismos eventos suelen pasar en un espacio donde es como un altar y la gente se monta arriba y allí en la parte alta del gran salón pues se hace esa toma de posesión y la juramentación y todas las cosas. Esta vez no, esta vez todo fue a ras de piso, ¿no? Todo además muy rápido, adelantaron la hora, hubo hora y media de adelanto. De hecho tengo amigos periodistas que el día antes yo les estaba preguntando para estar pendiente a qué hora y todos me decían no, a las 12. Y a las 12 ya había pasado hora y media que se había sí, pasado. ¿te acuerdas que hablamos y te dije ya? ¿Y tú cómo que? Claro, porque todos me habían dicho a las 12, las tres personas con las que había hablado periodistas, un periodista internacional y dos periodistas locales, me habían que bueno, iban a cubrir, me dicen, no, a mediodía empieza. Me habían hablado de mediodía y se adelantó. Entonces, bueno, hay otra parte, creo que importante, que yo creo que nos va a llevar de esta, como hablábamos también ayer, de esta serie, de esta nueva temporada. Esta es la nueva temporada. El final de la temporada pasada fue el cierre de las elecciones y este es el adelantamos el artículo que saldrá esta semana. Sí. Bueno, al llevar al país y a toda la dinámica internacional a que esto fue lo que pasó el viernes, ahora hay como un silencio, el primer día yo sentía como que había una depresión, todo el que hablaba estaba un poco, yo estaba a la distancia, eso, tratando de ser objetivo, en mi separación, yo bueno, okay, enterándome, preguntándome, interesándome, pero no mucho más allá porque tengo mi propio proceso personal en cuanto al país y sus dinámicas, ¿no? Entonces, ahora lo que siento es como que una sensación de que puede pasar algo en cualquier momento y que todo está muy tranquilo porque detrás debe haber algún tipo de conversación, de negociación entre las partes, que además creo que es una idea que me viene de algo que de una entrevista que escuché acá en Navidad, ¿no? En diciembre, y que al ver este resultado me hace pensar en que sí puede ser ese el camino, ¿no? Que eso que lo hemos hablado tú y yo más de una vez. Yo obviamente como diputada socialista, ¿no? El tan discutido papel de José Luis Rodríguez Zapatero en todo este proceso, ¿no? Y una de las cosas que yo escuché, porque de Venezuela es de los pocos ámbitos en los que me gusta escuchar como todas las versiones, porque en eso suelo ser bastante cuidadosa con mi salud mental, claro. Ciertas cosas o a ciertas personas que no, sobre todo periodistas, obviamente con personas hablo con todo el mundo, faltaría más, hay que ser dialogante, pero en mi espacio, digamos, cuido mi salud mental y busco más medios que sean similares a mi forma de pensar, pero sin embargo en lo de Venezuela, por la distancia, porque no dejo de ser extranjera y quiero tener como una visión más amplia, escucho o trato de escuchar todo, y en un momento dado recuerdo una entrevista que hizo David Placer, no recuerdo a quién, a un diplomático, a alguien que había sido diplomático en Venezuela, no obviamente en el mundo, y le decían que una cosa que nadie podía discutir es que era de las pocas, Zapatero era de las pocas personas a las que Maduro cogía el teléfono. Entonces eso hacía posible una negociación que mucha gente no pudiera conocer, y de hecho tú y yo vivimos juntos, ¿te acuerdas? Un trozo de una entrevista sí. a Zapatero donde él hablaba que las negociaciones siempre van por debajo y nunca se sabe nada, y si, para que funcionen no se debe saber, y hay muchos altos y bajos y muchas mareas, y que hay muchísima gente en juego porque ha habido muchos presos políticos que se han negociado, que han venido a España y que no se sabe porque para que funcione no se puede saber, ¿no? Sí. Y él recordaba, y con eso quería hilarlo, cuando aquí se hizo la negociación para terminar con ETA, que nadie lo veía posible y era muy doloroso para nuestro país, cuando él lo dice por primera vez, estamos negociando y
vamos a acabar con esto. Al día siguiente hay un atentado y mueren personas. Entonces fue muy doloroso y fue muy difícil. Y a partir de ahí creo que se aprendió, una de las cosas que se aprendió es que no se debe avanzar ni se debe hablar del tema hasta que no esté completamente cerrado. Y eso que nadie veía posible, que era como un presidente, como él dice, que su principal virtud es que es muy optimista y su principal defecto es que es muy optimista, finalmente esa utopía que parecía imposible se consiguió de acabar con esta, ¿no? Entonces, yo es una persona negociadora en la que sí confío y creo que estará haciendo un gran trabajo. A mí me parece una persona muy cabal. He tenido una ocasión de compartir con él directamente en un diálogo y me parece una persona muy sensible. Fue la que empezó a hablar de las minorías políticas y sociales aquí en España, la que hizo el matrimonio homosexual, la que creó la ley de dependencia para proteger a las personas con discapacidad como yo. Quiero decir, entendió el salto social, es decir, si el Felipe González de los 80, que sí era socialista, consiguió la sanidad y la educación gratuita, se le entendió que en el año 2004 ese salto social para seguir avanzando era darnos derechos a las personas que teníamos más dificultades, ¿no? A esas minorías, y lo trabajó y lo logró. Y la ley integral contra la violencia de género, por ejemplo. Quiero decir, ese tipo de cuestiones que han ido avanzando conforme la sociedad va avanzando, igual que ahora los derechos, pues que Pedro Sánchez a otro nivel está haciendo de mejora de derechos de los trabajadores, de ampliar los permisos de maternidad y paternidad, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces creo que es una persona válida como negociadora, pero que muchas cosas ni las sabemos ahora ni las vamos a saber. Yo creo que está jugando en contra. Volvemos a lo que te decía antes. Muchas veces esa voz que está siendo tan positiva para poner en el centro y que no se olvide Venezuela y que se siga trabajando en ello, y que yo admiro y valoro muchísimo por todo ese trabajo que están haciendo todos los venezolanos en el exterior, quizás desde un punto de vista ideológico el hecho de que Zapatero sea un presidente socialista y muchas veces se confunda el socialismo, como hemos comentado alguna vez, de Venezuela con el socialismo de centro-izquierda que existe en España, hace que muchas veces eso se confunda y no se le dé la validez como negociador a él o al entorno con el que esté trabajando, que no lo sabemos. Sí. Y eso hace que se ponga mucho ruido ahí, y yo creo que muchas veces entorpecerá ese mismo trabajo del que es mejor, creo, no hablar, porque es como las aguas que se mueven por debajo, ¿no? Sí. Que no conocemos, pero están ahí en movimiento. Y espero y quiero creer que pase eso, y que dentro de un tiempo podamos hacer uno para contar que ya por fin llegó la última temporada y el final, que será un principio en realidad de recomenzar. Claro. Pero lograrlo. Y luego me gustaría en todo este proceso pues también hablar, ¿no?, de la importancia que tienen las entidades de los emigrantes en Alicante, en Valencia, bueno, en toda España, como para reivindicar y trabajar por esos derechos que todavía no están adquiridos, igual que en su día me tocó y me sigue tocando trabajar por los derechos de las personas con discapacidad en tantos pequeños detalles cotidianos que no se tienen en cuenta y al final hacen la vida más difícil. Pues también las asociaciones de personas inmigrantes nos enseñan y ayudan a abrir ese camino, ¿no? Y yo creo que es importante que seamos conscientes de las segundas oportunidades que se quieren dar esas personas y que tenemos que dar, porque la vida es un camino de ida y vuelta, como hablamos ya alguna vez. Sí, así es. Y fíjate, en esto que mencionas, volviendo al tema del malentendido entre el socialismo de acá y el socialismo de allá, también ese malentendido nace un poco de los cambios generacionales y del desconocimiento de algunas generaciones, porque Felipe González, que lo mencionabas tú inicialmente, que también es socialista,
por siempre fue gran amigo de Venezuela y de los gobiernos de Venezuela, principalmente de Carlos Andrés Pérez, que fue uno de los presidentes, el presidente que dio o recibió aquel golpe de Estado del año 92 y que fue acusado y sentenciado por hechos de corrupción. Y aquel Carlos Andrés Pérez, que era el presidente de mi país, era alguien de un partido, Acción Democrática se llamaba, que era como una cosa entre era liberal. El señor González era amigo así de llamarlo el día del golpe de Estado, y fue durante el tiempo que fue presidente de España, tuvo una directa relación con ellos, una gran amistad de muchos años. De hecho, lo conocí a Felipe González por un par de documentales que hicieron en Venezuela sobre la figura de Carlos Andrés Pérez, y donde uno de los entrevistados era Felipe González. Imagínate la cercanía que él llegó a dar entrevistas para el documental, por esa cercanía, porque además venía de un país que tenía una colonia española enorme en Venezuela, porque en los 40, en los 50 y en los 60 emigraron millones de españoles a Venezuela y se quedaron a vivir allí y quedaron, o sea, todos tenemos un amigo, un familiar que es descendiente. Yo estoy casado con una española que es hija de españoles que emigraron de Asturias y de Galicia a Venezuela. Entonces, siempre hemos tenido esa cercanía, y en aquel momento la diferencia entre, además de la época, ¿no?, de lo que es los 80 o los 90 comparado con el siglo XXI, la globalización, la información, la tecnología y ese cambio de generación, también podemos darnos cuenta que la diferencia para mí primordial entre por qué ahora malentendemos al presidente español, al socialismo del presidente español o al socialismo español, y no malentendíamos al socialismo siendo el mismo socialismo, el mismo partido, además cuando era el señor Felipe González, y era porque la Venezuela de los 80 y los 90 no estaba tan politizada como la de ahora, ni estaba tan politizada y polarizada. Polarizada, yo creo que esa es la clave. Claro. Igual que está en España, ojo. Sí, ahí también podríamos entrar, porque aquí también hay una polarización terrible, ¿no? Es como se ha conseguido un camino a raíz, entre otras causas, de desconocimiento y demás, pero se ha entrado en un camino, dada la polarización de partidos de extrema derecha, sí, y de extrema izquierda, en fin, se ha generado una polarización y un clima de odio promovido especialmente por determinadas ideologías, digamos, que complican mucho el avanzar y llegar a puntos de encuentro. Eso. Y sobre todo lo que a mí me parece más preocupante, porque al final yo soy parlamentaria y lo que se dice en el Parlamento queda en el Parlamento, y tristemente no lo ve nadie más allá de las leyes que sí afectan a todos. Pero cuando eso que se polariza ahí dentro llega afuera, llega a la calle y es como elemento de fricción en la sociedad, eso sí me preocupa, porque al final afecta en el día a día y no permite crecer, y creo que eso tendríamos que ser conscientes de cuidarlo más. Creo que en eso estamos fallando. Ojo, que seguramente por defecto de dedicación, porque no me gusta la política llamarle profesión, siempre lo digo. Siempre se dice que ¡ay, los políticos, mira lo que hacen! Y yo siempre digo que los políticos, en este caso yo soy política, pero la política en general no deja más que ser una muestra de lo que pasa afuera. Igual que lo que pasa afuera no deja de ser una muestra de lo que pasa dentro. Quiero decir. Total. Bueno, lo que te decía la universidad. Sí. La universidad era una imagen, un reflejo de lo que era el país, y yo no lo veía así, pero... claro. Y fíjate, ahora te haré una pregunta que me parece muy interesante, pero yo también empecé así, yo no sé si eso tú lo sabes, pero yo empecé como líder estudiantil también. No sabía. Yo fui la presidenta de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad en la Universidad de Alicante. Que nada más entré en la universidad con 19 años, y a partir de ahí pusimos en marcha la asociación, le dimos mucha visibilidad, y ahí me pidieron una asociación que se llamaba entonces Campus Jove, cercana al Partido Socialista,
si quería formar parte de esa asociación, y me pareció interesante cómo salir de el grupo de las personas con discapacidad, que siempre reivindican lo mismo, para estar en una agrupación de estudiantes global donde también se pudiera reivindicar nuestros derechos, ¿no? Llegué a estar justo en la Junta de Gobierno de la universidad representando a mi facultad también. Por eso siempre digo de broma que tengo muchos hijos en forma de rampa. Hijos biológicos no tengo, pero hijos en forma de rampa por mi universidad hay muchos. Todavía perduran de aquella época. Y también hay todo ese proceso, ¿no?, de crecimiento que después me hizo ser concejala del año 2007 al 2011, y después ahora me ha hecho volver a la política activa como diputada desde el año 2019 hasta la actualidad de momento. Espero que mínimo hasta que dure la legislatura, y seguir trabajando por los derechos de las personas con discapacidad que empecé, pero en eso que tú decías, como de figuras entre las que en pequeñito me encuentro. Por ejemplo, está Leire Pajín, que fue una de las primeras líderes que tuvimos en Campus Jove en mi universidad, y ella fue presidenta del Consejo de la Juventud de la universidad, y ella ahora es eurodiputada, y ella fue ministra con Zapatero, por ejemplo. Quiero decir, entonces... Bueno, yo pienso en eso y digo, a mí se me viene a la mente solamente alguien que éramos contemporáneos. Además él era del partido en la universidad, que era como contrario a la plancha que yo lideraba y con la que gané el centro de estudiantes. Él era el presidente del centro de estudiantes de la Federación de Centros Universitarios de la universidad, pues el líder de todos los presidentes de centros de estudiantes. Y después de eso, él se hizo prominente como opositor, fue asistente de María Corina, fue como que el suplente cuando María Corina fue diputada. Y hoy en día, para que veas lo distorsionado, es un militante de Maduro, y ha estado entre idas y vueltas. Perdón que me ría. No, pero es que es un chiste. Pues realmente parece un chiste, pero es una anécdota, mejor dicho. Parece un chiste, pero es una anécdota. Eso fue así. Él era presidente de la Federación de Centros Estudiantiles, el estudiante más representativo. Llegó a ser diputado, asistente como que el suplente en cuanto al curul de la diputada Machado, y hoy en día es diputado chavista a cargo de alguna institución, y yo veo a esa persona haciendo proselitismo político a favor del gobierno, y recuerdo aquella época cuando éramos estudiantes los dos y digo, qué chiste esto. Lamentablemente no es un chiste, pero es una anécdota de esas cosas, y eran de las cosas que a mí me molestaban porque yo lo veía también venir en la política, y decía hay gente que lo ve como evolución, otros como involución, y hay gente que simplemente pensamos que eso sí me pasará a mí en mi entorno. Obviamente no con Leire, que aprovecho para mandarle un abrazo. Realmente eso para mí es no tener ideología. Claro. Pero claro, es muy complejo a veces, ¿no?, la vida, por donde te lleva o no. Pero a mí eso sí me parece. O sea, creo que hay un camino, ¿no?, de honestidad y de coherencia, sobre todo con uno mismo. Claro. Por lo menos son parte de mis valores, que hace que haya una serie de mínimos que no se pueden romper. Sí, y allí, y en ese punto, fíjate, yo podría agregar una cosa familiar, un poco, pero no para quedarme solamente en juzgar al otro, que además no está presente, sino también hablar de mí. Yo vengo... No, perdón, pero no me refería en particular a ese señor. Sí, no, claro. Que no conozco, quiero decir. Claro. No, y yo por si no, en general. Y yo lo digo como para que no se entienda como que es simplemente un ataque gratuito hacia alguien. Sí. Yo en ese sentido puedo hablar en esa línea que me parece súper valiosa, sobre la coherencia, el mínimo de coherencia que uno debe tener. Muchas de las familias venezolanas, muchas de las cosas en los últimos 20, 25 años en mi país, o de la dinámica familiar en mi país, se ha dado, y yo he vivido con una familia fragmentada, donde un sector de la familia es de oposición y otro sector es adepto al gobierno. Y yo he tenido que estar en el medio, y he aprendido
a ser puente entre unos y otros, porque además en lo laboral o en lo profesional me ha tocado también pasarlo de esa manera. Y tú mencionabas de la polarización que puedes ver ahorita en este país, que tú lo ves como parte, ¿no? Como ciudadana española, donde yo hace poco leí un artículo donde alguien hablaba de que no habla de filiación política en su familia, porque es un problema en el país, en el periódico El País leía Aquí. ujú. Y yo lo leía y me llevaba a esos 18 años atrás, cuando yo tenía diferencias, estaba como en esa etapa también de diferencias, porque esa polarización a la larga nunca lleva a nada bueno. Siempre es importante los puntos de encuentro, es importante el saber o reconocer al otro, cohabitar. Esas cosas, creo yo, nos Sí, hacen... ver puntos de unión Sí. como personas al final. Sí, sí. ¿No? Yo también es que soy muy de ese proceso. He sido una persona, a pesar de haber estado en la ejecutiva y llevar temas de discapacidad, seguramente por el tipo de temas que he llevado, de discapacidad, servicios sociales, que son como muy sensibles a todas las personas, ¿no? He sido una persona siempre también de tender puentes y de poder hablar con todo el mundo, porque creo que al final la persona tiene puntos de encuentro en los que puede unirse frente a un montón de cosas que le separan, que pueden no estar de acuerdo y no pasa nada, digamos, pero hay pequeñas cosas que son grandes en las que sí nos podemos unir, como por ejemplo la ley de accesibilidad que se aprobó en las Cortes Valencianas hace unas semanas. Y la pudimos aprobar por unanimidad, y para mí eso era un orgullo. Claro. Y a pesar de que mucha gente en mi entorno eso no lo entendía, que para mí fuera un orgullo que también esas personas se sumaran, para mí lo es, porque al final el objetivo está por encima y se ha logrado llegar a ese punto. Bien. Entonces, bienvenido sea cuando hay puntos de encuentro. Y también me ha pasado mucho como a ti, que he sido puente, y de hecho en el ámbito, digamos, en el que me muevo ahora, teniendo ese carácter, aunque es útil con las asociaciones, es útil cuando te mueves como representante de la ciudadanía, muchas veces son tus propios compañeros los que no entienden eso. Sí, y es dolorosísimo. Yo que también lo he vivido así, esa es una de esas cosas que te afectan, porque es ingrato el sentirse o tener esa necesidad de ser un puente, ¿sabes? Porque entiendes ambas partes o porque tienes afectos en ambos lugares y... Sí. O porque crees que es necesario crear ese puente para llegar a un fin, en este caso políticamente, claro. ¿No? Y entonces no, terminas como visto de otra manera, sí, o malinterpretado, o juzgado, o maltratado en muchos casos. Entonces esas eran cosas que a mí en la parte política me desilusionaron terriblemente a mis 20, hasta los 22 años, como te digo. Yo hice 3 años de política en la universidad y dije, no me interesa entrar a esta dinámica. Prefiero hacer cine, me voy hacia la parte cultural, a la otra parte que me gusta mucho más y que me alimenta el espíritu, ¿no? Y yo, sin embargo, mira, seguí ahí y ahí seguimos. Ahora tú estás alimentando la parte cultural de otra manera, pero sí es cierto que toda la parte política a mí me alimenta, porque el construir para mí puede más que el dividir a día de hoy todavía. He conseguido internamente y externamente que para mí eso gane. También supongo que tiene mucho que ver con quién soy y lo que represento, ¿no? Y que soy lo que represento y represento lo que soy. Y esa dualidad lo hace más fácil. Claro. Y que lo que hay que es buscar un poquito, y más en este mundo globalizado, un poquito de información para darnos cuenta de que construir es mucho mejor que dividir, como tú lo estás diciendo. O sea, de la división nunca queda nada, ¿sabes? Cosas en dos o en varias partes. En cambio, del construir siempre las obras y la trascendencia y lo bueno que puede salir de allí siempre es mucho más y mejor que en cuanto a la división. Que algunos dicen divide y vencerás. Sí. Pero esas son victorias a corto plazo, que lo que te van a traer es un problema. En la mayoría del tiempo lo revisamos, a donde usted quiera revisarlo, lo puede revisar y se puede dar cuenta de que las divisiones nunca, no sé, por decirte, las dos Alemania, ¿sabes? No, a la larga, ¿qué pasó con eso? ¿Dónde llegó eso? Entonces, y así mucho, y en diversos, no solo en lo político, sino en diversos escenarios y lugares, ¿no? Yo creo que ahora habrá que hacer un trabajo
muy fino de unidad, que será complejo eso. Espero que en próximos podcasts lo podamos hablar, será muy buena señal. Pero me venían como dos conceptos. Tú sabes que siempre me gusta con dos cosas, ¿no? Algo poético y algo quizás cultural. Y me venían como dos cosas interesantes como para cerrar este episodio, que era como el concepto de kintsugi, que imagino conocerás, de Japón. No sé si lo quieres comentar o... No, coméntalo tú para... Vale. Por el concepto de kintsugi, que es cuando el arte de reponer piezas japonesas de cerámica que están rotas. Entonces el arte de pegarlas cuidadosamente para que vuelvan a tener vida propia, y cómo es interesante que esas piezas se puedan volver a utilizar a pesar de que estén rotas y se vean esas fricciones, porque la vida tiene fricciones y a pesar de eso se puede reconstruir y se puede seguir adelante con esas fricciones a la vista, que es más real que repintarlo, rehacerlo, que aparentar. Sí, entonces creo que ese es como un trabajo muy fino que habrá que hacer, que se puede hablar de Venezuela o podemos hablar de otros lugares, como tú decías, las dos Alemanias, donde eso ha pasado, o el tan complejo y tan difícil problema, por ejemplo, Israel-Palestina, que daría para muchos podcasts, no para uno. Quiero decir... Corea, sí. Del sur y del norte y Sí. todas estas cosas que bueno, están allí, son antecedentes, y que buena ese concepto que nos regalas, porque yo en lo personal lo trabajo mucho, lo creo muchísimo más en eso, en la esencia y en ser lo más abierto posible y no aparentar. De hecho, la última cosa que escribí se llamaba La simulación, criticando un poco ese vicio a querer adornar todo, a que todo es perfecto, y realmente no todo es perfecto, ¿no? La vida es eso, fricciones, la vida es cicatrices. Yo siempre pienso, y cuando todo es perfecto, ¿dónde está la imperfección? Es decir, ¿qué no vemos que han hecho para que todo parezca perfecto? Correcto, ¿no? Un buen amigo mío decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo eso decía mi mamá siempre. Fíjate, un amigo, director de fotografía, un señor mayor, un maestro, pues, que en alguna trabajamos juntos en una película, siempre me decía, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo como trabajaba en esa misma línea, él me lo valoraba y me decía eso. Y como que, bien, me parece que tienes razón, porque no podemos estar buscando aquí la perfección. Bueno, oye, ha sido intensa, ¿eh? Sí, da para más, porque tú mencionaste allí otros hilos que podríamos hablar, y en esta libertad que tenemos de conversar podríamos también tocarlos en otro momento, ¿no? Pero, Lo que sí que me gustaría también añadir es que todo lo que hemos hablado es con absoluto respeto y desde la confianza de lo que sentimos o pensamos, pero sin ánimo nunca de molestar a nadie, de la visión de una chica española que es diputada socialista y tiene una cierta opinión desde la lejanía, y desde ahí hablo, que nadie se dé por ofendido de que se informa, que le interesa, pero desde esa lejanía, y tú desde tu visión como venezolano, persona pues eso, involucrada, y no sé qué más querrás decir, pero digo, que nadie crea que se sientan como interrogados, porque atacados, que no va hacia nadie, es claro, entre nosotros. Exacto. Compartido simplemente. Y ustedes que nos escuchan, pues, para Por eso compartido. dialogar. Bueno. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Chau.